Bien, pues cerramos la jornada con este tercer espacio dedicado a analizar el papel de los pacientes en el ecosistema de la farmacia hospitalaria. Cedo ya la palabra al moderador de la mesa, José Antonio Marcos Rodríguez, secretario de la SEF y farmacéutico especialista del Servicio de Farmacia del Hospital Virgen Macarena. Hola, buenas tardes a todos. Permitirme, antes de empezar esta última mesa, el agradecer y, por supuesto, felicitar a Redacción Médica por la organización de este 10º encuentro de farmacia hospitalaria. Yo creo que ya se ha instaurado en las agendas de todos nosotros como una de las citas importantes para asistir en el año. Así que, desde aquí, pues, enhorabuena. Bien. Vamos a tratar en esta última mesa, y no por ello menos importante, y como no puede ser de otra manera, un tema o tratar lo que son los pacientes, ¿no? No podía faltar en este encuentro de farmacia hospitalaria pues una mesa que tratemos aspectos relevantes de los pacientes. ¿Realmente conocemos las necesidades de los pacientes? ¿Participan de forma activa y real en la toma de decisiones más allá de su farmacoterapia, sino que además participen en la toma de decisiones de otras políticas sanitarias? Y además también discutiremos si la información y la formación que tienen es la correcta o podríamos contribuir a ello. Bueno, pues son temas que vamos a intentar tratar en esta mesa y espero que podamos tocarlos todos, aunque sea de forma somera. Y para ello contamos con 4 ponentes que ya quiero agradecer personalmente que hayan aceptado esta invitación y este reto para compartir esta tarde con nosotros. Y bueno, pues para presentarlo contamos con Tomás Castillo Arenal, que es vicepresidente primero de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Contamos también con Montse Gasol, que es jefa de la División del Uso Racional del Medicamento del Servicio Catalán de Salud. Contamos con el señor Antonio López, que es jefe de la Unidad de Apoyo a la Dirección de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Y contamos también con Pablo Pérez, que es subdirector del Comité Web de la SEF y actualmente también coordinador de la Escuela de Pacientes de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y además farmacéutico especialista del Hospital de Torrevieja de Alicante. Bien, les he pedido, al igual que las anteriores mesas, que tengan una pequeña intervención de unos 5 minutos cada uno para saber un poco el papel que tienen los pacientes desde el punto de vista que tiene cada uno por el puesto que ocupan, y luego pues intentaremos debatir, y donde ya os invito a participar de forma activa, bien por preguntas o comentarios que creáis oportuno, en el debate que tenemos posteriormente. Vamos con un pelín de retraso, pero seguro que si el debate es interesante podremos alargarnos unos minutos. Y sin más, para no quitar más tiempo, Tomás, tienes una presentación, creo. Si quieres, cuando tú quieras, podemos empezar. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Encantado de estar aquí y agradecido de tener esta oportunidad de que podamos intercambiar. Yo la primera vez que participé en otro encuentro similar de farmacia hospitalaria, acabamos de poner en marcha la plataforma de organizaciones de pacientes. Ahora cumplimos 10 años y creo que es importante presentar algunas de las iniciativas que estamos desarrollando. Pero bueno, estoy aquí principalmente porque soy padre de un muchacho con fibrosis quística. Llevo 34 años ya luchando con una enfermedad que, como saben, pues es grave y no tiene ningún tipo de cura en este momento, pero hemos conseguido mucho también gracias a trabajar juntos en la calidad de vida. Y gracias a un medicamento también, o sea que tiene mucho que ver la historia de algunas de las enfermedades poco frecuentes, como es la fibrosis quística. Pusimos también en marcha hace ahora 25 años la Federación Española de Enfermedades Raras, que somos ya la mayor plataforma en Europa de enfermedades poco frecuentes, 440 asociaciones, y yo pues tengo el honor de haber presidido esta plataforma de organizaciones de pacientes los 4 años primeros para la puesta en marcha en lo que fue el proceso de fundación. Y hoy la plataforma de pacientes, lo que llamamos la POP, ¿verdad? Pues es ya una gran organización en la que estamos 40 organizaciones. Hay que añadir ese 36, 4 más que se acaban de incorporar, pero en la que
Bueno, pues hay más de 900.000 personas asociadas y bueno, pues tenemos 12.000 trabajadores en las diferentes organizaciones. Es un paso histórico el que hemos dado sin duda en España, los pacientes, agrupándonos, creando una organización pues única, casi representativa del conjunto de las entidades de pacientes. Son muy pocas de las grandes federaciones las que aún no estamos. Este es un poco el elenco de las 40 entidades que formamos parte, diferentes federaciones, de todo tipo de patologías prácticamente. Y yo creo que ese papel que buscábamos de tener la portavocía de las personas, de las organizaciones que estamos trabajando con las enfermedades crónicas. La cronicidad es lo que nos viene uniendo, ¿verdad? Y hay muchos más elementos comunes en la cronicidad que lo que son específicos de las diferentes organizaciones, diferentes patologías, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues fundamentalmente estamos trabajando mucho en la incidencia política, promovemos mucha formación entre los pacientes, que era una demanda que siempre nos han hecho ustedes. Promovemos la investigación y también la investigación social, la investigación sobre el movimiento de pacientes y lo que podemos ir impulsando, y hacemos jornadas, pues encuentros, estamos creando red. De hecho la semana próxima pues celebraremos nuestro 10º Congreso de Pacientes en la ciudad de Sevilla, también conmemorativo de estos 10 años de constitución de este movimiento histórico que les digo que en España era necesario para ponernos al nivel europeo en cuanto a la participación de los pacientes. De hecho, pues ahí tiene un poco el esquema de los diferentes organismos en los que ya estamos participando de forma permanente, también con las comunidades autónomas, también con comités de pacientes, no solamente a nivel de ministerio. La plataforma es una entidad de ámbito estatal y las organizaciones que están en cada parte del territorio pues son las que procuramos que vayan participando activamente. Pero bueno, hemos creado una herramienta para medir esto de lo que vamos a hablar, ¿vale? Que la llamamos Participa Acción, y les invito a entrar en la página web de la plataforma porque se puede ver en qué consiste esta herramienta que hemos elaborado con técnicos, con profesionales, no solamente con pacientes, para poder evaluar en qué nivel estamos en cada momento en la participación de los pacientes. Lo hicimos en el 2022 a nivel MESO, con el Ministerio y con las comunidades autónomas, que están participando la mayoría de las comunidades autónomas en este proyecto, y lo estamos haciendo ahora a nivel MESO en los hospitales, que es lo que estamos hablando, ¿no? Y cómo vamos a medir la participación de los pacientes. Es lo mismo informar a los pacientes que los pacientes estén de forma organizada en comités debatiendo con nosotros. Es lo mismo que tengamos un protocolo para que las decisiones antes se hayan consensuado con los pacientes antes de tomarlas o no tengamos ese protocolo. Es lo mismo que tengamos un censo de las entidades que participan en el entorno del hospital y les llamemos a cada entidad de acuerdo a la enfermedad con la que estamos tratando y demás, y esas entidades tengamos un registro de las entidades, tengamos un registro de sus representantes y podamos tener esa fluidez de participación. Es lo mismo que informamos genéricamente a los pacientes o que tengamos un mecanismo de información a los pacientes y de comprobación de que esa información está llegando, que está entendiéndose. Es lo mismo que tengamos comités en los que participan los pacientes de forma organizada y estable a que se nos llame de vez en cuando. O sea, hay niveles de participación, hay ámbitos. Tenemos una persona en el hospital dedicada a la participación de los pacientes o no la tenemos. Tenemos una estrategia en el hospital de participación de los pacientes o todavía estamos pensándola. Pues esta herramienta nos va a hacer preguntas sobre todo esto y nos vamos a situar, ¿no? En qué nivel de 0 a 100, digamos, estamos en la participación de los pacientes. Esta herramienta nos va a permitir autoevaluarnos y compararnos también con otros hospitales en qué niveles estamos consiguiendo. Y esto, este conjunto de datos que ya estamos recogiéndolo de diferentes hospitales, los que se han adherido, es muy sencillo de manejar. Nos va a dar una información también a la plataforma para poder aportar, ¿no?
¿Realmente hay una participación de los pacientes en las decisiones o solamente la hay en la formación o solamente la hay en la información? Pues todo este tipo de cosas. ¿Cuál es el siguiente escalón? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué oportunidad de mejora tenemos en nuestro hospital en este aspecto o en este otro aspecto? Pues bueno, pues nos va a permitir eso y nos va a permitir también trabajar en red, nos va a permitir crecer juntos en esta que supone la participación de los pacientes y objetivarlo. Esto es muy importante porque, claro, podemos ir a valoraciones muy subjetivas. No, es que yo siempre cuento con los pacientes. Bueno, cuentas porque te llevas bien con las entidades, porque hay una relación muy estrecha, pero podemos objetivar realmente de alguna manera esto para que podamos plantearnos comparativas, mejoras. Bueno, pues en esto estamos. Yo quería, por eso he traído la presentación, porque me parecía muy importante que se entendiese que estamos trabajando con estos objetivos que estoy comentando y con una metodología. Y si entran en la página de la plataforma de pacientes, pues hay un vínculo donde incluso se puede bajar toda la explicación de la metodología, cómo se puede participar de ella, que ya digo que es muy sencilla. Perfecto, pues muchas gracias, Tomás. Muy interesante la plataforma, ¿no? Y que viene a responder algunas de las cuestiones que planteábamos al principio y que seguro ahora en el debate podemos un poco más aterrizar, ¿no? Algunas de las acciones. Bien, pues a continuación, Montse, cuando tú quieras, desde el punto de vista de un sistema sanitario público como es el catalán, ¿cuál sería ese papel que tienen los pacientes? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a Redacción Médica y a Farmacia Hospitalaria. Y para mí es un honor y un placer poder explicar nuestra experiencia con la participación de pacientes en Cataluña. Decir, ¿no?, que es una estrategia de gobierno, la participación de pacientes, como gobierno abierto, poder realizar esta escucha activa y estructurada, ¿no? Entonces, el ámbito del medicamento es solo una de las partes, pero no es aislado. Me voy a centrar sobre todo en lo que realizamos nosotros en la evaluación de medicamentos. Estamos hablando en Cataluña, por lo tanto, hablo de una situación, ¿no?, es macro, una posición macro. Esto ya empezó en el programa de armonización de medicamentos, que es, para quien no lo conozca, es el programa de evaluación de medicamentos que existe en Cataluña, de nuevos medicamentos, y que ya hace 7 años que tenemos pacientes participando de manera estable y estructurada como miembros en nuestras comisiones. Es decir, que todas las evaluaciones de nuevos medicamentos que se realizan en Cataluña cuentan con la participación de los pacientes en los comités. Es un paciente con visión usuario, es decir, su rol y lo que aporta, ¿no?, sus necesidades, sus valores, pero desde la perspectiva colectiva y no individual. De hecho, cuando el representante de pacientes se está evaluando un medicamento que afecta a su propia patología, de hecho se trata casi como un conflicto de interés, ¿no? Está en toda la valoración, obviamente se escuchan sus aportaciones, pero se trata igual que los conflictos de interés que tiene el experto. ¿Por qué? Porque se busca esta visión colectiva, general, de máximo beneficio y de ver este equilibrio y visión holística, ¿no? Tenemos 6 vocalías, 6 pacientes en concreto que participan en diferentes comités, pero sí que nos demos cuenta que esta visión colectiva, ¿no?, nos dejamos un poco la parte de la escucha activa, ¿no? Estos niveles de participación que comentabas antes, tenemos esta posición estable en los comités, pero nos faltaba esta participación de escucha activa, de irlos a buscar. Entonces iniciamos de forma menos estructurada quizás y más de forma piloto en algunas evaluaciones a través de los expertos que teníamos
profesionales sanitarios colaborando con nosotros en la evaluación, identificábamos pacientes con la patología concreta. Y de allí les realizábamos una encuesta que después era transcrita, anonimizada y se enviaba igualmente a los miembros de la comisión como información adicional también, aparte de la documentación más técnica. Eso nos aportó mucho valor, ¿no? Les hacíamos en concreto 3 preguntas y esto nos lo copiamos un poco del NICE, que realiza un proceso similar. Es decir, tampoco ¿no? es innovador, al final tenemos que ir copiando lo que hacen los demás si funciona. Les preguntábamos sobre su patología, sobre su experiencia con los tratamientos que estaban recibiendo y también qué esperaban de un nuevo tratamiento, ¿no? Que es lo que nosotros estábamos evaluando. Y esto se realizaba en los consejos donde realizan la evaluación más técnica. El otro nivel de participación quizás es el más frecuente, que es a través de cuando realizamos un dictamen o un acuerdo de un nuevo medicamento, se realiza una vista pública y ahí pues, también como agentes de interés podían realizar alegaciones, ¿no? Este nivel de participación quizás es el más alejado, el más evidente y el más fácil quizás de incorporar, ¿no? Pero nosotros realmente el primer nivel de participación, que es como miembros estables y miembros de pleno derecho, en el cual sus opiniones se ponen al mismo nivel que las opiniones de cualquier otro miembro del comité, es lo que, ¿no? nos llena de satisfacción. Los pacientes, ¿cómo los seleccionamos? Un poco quizás, no sé, quizás lo dejo para el debate, pero básicamente a través de la consellería que tiene el Consell Consultivo de Pacientes, se realizan las candidaturas y nos proponen pues, los pacientes para participar en estos comités. Y obviamente también intentamos que tengan una mínima formación y capacitación a través de la propuesta de diferentes cursos formativos en metodología de ensayos clínicos, en valoración del beneficio-riesgo, incluso también en farmacoeconomía pues, más básica, ¿no? Finalmente, ya para finalizar, ¿no? los principios clave, ¿no? Para incorporar los pacientes en el proceso de evaluación en Cataluña pues sería esta participación activa, estructurada y formal, ¿no? Que realmente no es espontáneo, sino que está formalizado y sigue una metodología, que es una colaboración interdisciplinaria, es decir, que ponemos al paciente junto con los médicos, farmacéuticos, farmacólogos, metodólogos, bioéticos y todos, ¿no? Todas sus opiniones contribuyen a un enfoque más equilibrado y holístico de la evaluación del medicamento. También transparencia y accesibilidad, obviamente, ¿no? Todas las decisiones pues, están presentes y además todo lo que realizamos en el programa de armonización es público para todo el mundo. Y después esta formación y capacitación que para nosotros también es muy relevante. Para finalizar, como retos, seguramente pues, nos falta mejorar en esta parte de escucha más activa, no tan de la propia patología, ¿no? Acercarnos más a esta parte, estructurarlo mejor y quizás también en la evaluación de los resultados en salud que estamos obteniendo o en las experiencias de pacientes que también en Cataluña ya se ha avanzado mucho en la propuesta de prompts que pueden autorrellenar los pacientes a nivel de la comunidad. Muchas gracias, Montse. La verdad que es muy interesante. Ya conocíamos esa participación, ¿no? De que en Cataluña sí que había algunos pilotos donde participaban los pacientes. No sé si luego en el debate podemos hablar si esto se extrapola en las diferentes comunidades autónomas, si están desarrolladas igual o no, o hay esa participación, pero bueno, lo dejaremos para el debate. Bien, pues ahora, Antonio, cuando tú quieras. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a la Sociedad de Farmacia Hospitalaria, que siempre cuenta con la EMS para participar en las actividades que organizas y, por supuesto, a Redacción Médica por contar también con nuestra opinión. Yo
Voy a intentar dar un poco de un punto de vista, en este caso, de una institución como la Agencia Española de Medicamentos, y habíamos pensado en intentar trasladaros dos mensajes o dos ideas fundamentales que para nosotros son importantes en el debate. Y además me gusta mucho no haber hablado el primero, siento dejarte el último, porque Montse y Tomás han expresado claramente una de las ideas que yo quiero transmitir, que es entender cómo ha ido evolucionando la participación de los pacientes en las decisiones, que habéis pasado de ser pues meros sujetos pasivos en aquello que tenía que ver con la gestión de vuestra salud, y eso incluye no únicamente la asistencia sanitaria, pero también los procesos regulatorios, a lo que nosotros en la agencia nos dedicamos. Habéis pasado a ser actores protagonistas en la toma de decisiones. Yo creo que eso es muy bueno, y eso os permite tener acceso a la información y ayudarnos a tomar las decisiones a nosotros. Esto, casi todas las instituciones, por no decir todas, han hecho un ejercicio, yo creo, de transparencia, han ido integrando a los pacientes en la toma de decisiones, y, como digo, yo creo que eso es muy bueno. Por parte de la agencia siempre hemos aspirado a esta transparencia, hemos hecho distintas actividades que luego resaltaré, pero yo creo que es importante destacar el mensaje de ese proceso de evolución que ha habido y que culmina en, digamos, el grado de madurez máxima de vuestra participación en los pacientes es cuando verdaderamente lo hacéis de manera activa y no como un figurante en los comités. Esto me lleva a una de las siguientes cuestiones que nos planteaban en el debate, es qué grado de formación se debe de pedir a un paciente para participar en los comités. Cualquier paciente puede participar en un comité. ¿Hace falta una formación específica para que un paciente participe en un comité de medicamentos de la agencia, en el comité de seguridad? Pues definitivamente para nosotros la respuesta es que sí. Y me explico, no necesitamos que los pacientes sepan de medicina, de farmacodinamia, interpretar un ensayo clínico. Necesitamos que entiendan de lo que se está hablando, y eso que yo creo que los pacientes lo tienen ya muy interiorizado, ya hemos visto que están perfectamente organizados, pero también es muy importante que conozcan las reglas del juego y las reglas de cómo se aplica lo que se decía en esos comités, y esto a lo mejor no es tan frecuente. Insisto, no hace falta que sean médicos o farmacéuticos o cualquier otra especialidad sanitaria, pero sí que es importante que sean conscientes que su aportación a estos comités, la decisión de que se vote en un sentido o en otro, es muy importante, y ahí es donde tenéis el valor, en aportar el valor en el conocimiento de la enfermedad, que es lo que hacéis actualmente en los comités. Y aquí hay dos ejemplos que para nosotros son muy ilustrativos. No sé si lo sabéis, hay una persona que es representante de pacientes en el comité de seguridad, en el comité de medicamentos huérfanos de la Agencia Europea de Medicamentos, que se llama Julián Isla. Esta persona es un ingeniero de datos de Microsoft que entró a formar parte de este comité porque un hijo suyo tiene una enfermedad grave, un síndrome de Dravet. Bueno, pues poco a poco esta persona, que no tenía ningún conocimiento en aspectos regulatorios ni en neurociencia, pues ha ido adquiriendo la dinámica, los conocimientos del funcionamiento de este comité de medicamentos huérfanos, hasta el punto de que por su aportación cambió el diseño de ensayos clínicos. Él, con una voz autorizada, habló, nosotros estamos organizados como pacientes, nosotros contamos con un registro y ese comparador que proponéis no es el comparador. Nosotros sabemos cuál debe ser el comparador de este ensayo clínico. Y aportó una información valiosa en un momento de decisión y se tuvo en cuenta hasta el punto que se cambió el diseño de ensayo clínico. Eso me parece que es un ejemplo muy ilustrativo. Otras actividades que hacemos en la agencia, como la elaboración de guías o protocolos, pues también un protocolo en un momento muy complicado, que fue el de la retirada del dispositivo SURE, que es un dispositivo anticonceptivo permanente, que tuvo que retirarse por problemas de seguridad. Pues la agencia estableció un grupo de trabajo para hacer un protocolo donde participaban las sociedades científicas, Sociedad Española de Ginecología y otras, y donde al acabar todo el proceso de elaboración del protocolo, todos llegamos a la conclusión que la aportación que habían hecho las pacientes, las afectadas por este dispositivo, había sido tremendamente valiosa y muy pertinente, y que sin su aportación no habríamos sido capaces de sacar una guía, un protocolo de retirada adecuado. Entonces, todo este ejercicio de transparencia que os comento, nosotros poco a poco, digamos en un proceso paralelo en la propia evolución de los pacientes, hemos ido incorporando la agencia a los pacientes en muchos campos, desde los comités, el comité de seguridad, el comité de medicamentos de uso humano, comités de productos sanitarios, en el Plan Nacional de Resistencias, forman parte como en estos órganos que son de decisión, pero además
hemos incorporando muchas otras actividades. Me comentaba mi compañera Edurne de farmacovigilancia que ha formado parte del comité científico de unas jornadas que organizamos en noviembre de este año en Oviedo. Son parte muy activa de una mesa que organiza, la han decidido ellos, con lo cual ya les hemos incorporado también incluso la organización de eventos, como vosotros habéis hecho aquí. En la agencia hemos organizado campañas con ellas, tenemos un curso de formación en aspectos regulatorios con la propia POP. Desde el Plan Nacional de Resistencias hemos elaborado conjuntamente unas guías sobre el uso adecuado de antimicrobianos para concienciar sobre el uso prudente. Como os digo, muchas actividades. Participamos en la reunión anual. Y os digo que los hemos ido incorporando poco a poco y la última novedad es que se ha decidido, pues no ha sido este martes, ha sido el martes pasado, ya para culminar esa participación de los pacientes dentro del organigrama de la agencia, la creación de 2 comités, un comité de pacientes y consumidores y un comité de profesionales sanitarios, que va a ser la manera oficial de que se integre dentro de la organización de la agencia a los pacientes, aparte de esta participación activa en los comités, pues un poco emulando a este comité que tiene la Agencia Europea de Pacientes y de Profesionales, pues traer eso a nuestra estructura formal de la agencia. Perfecto, pues muchas gracias, Antonio, por esta visión institucional y el compromiso de ir incorporando a los pacientes y sobre todo con esos ejemplos que, bueno, que luego ya si queréis en el debate podemos concretar un poco más, ¿no? Por último, pues Pablo, cuando tú quieras, desde ese punto de vista de farmacia hospitalaria o farmacéutico hospital. Un poco de todo. Vamos a dar una visión un poco compleja. Me levanto porque yo no puedo hablar sentado, tengo un problema con eso. Buenas tardes a todos, ya soy el último, así que venga, que estamos ya a punto de cenar. Yo ya lo hemos comentado, soy Pablo Pérez, vengo del Hospital de Torrevieja, ese hospital que cambió técnico por enfermeros, pero vengo también porque soy subdirector web de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y coordinador, como he dicho, de la Escuela de Pacientes. Voy a hablar un poco de la parte de las sociedades científicas. Y es muy interesante porque creo que ha habido una evolución, como en la propia sociedad. Todo evoluciona y las sociedades también tienen que cambiar. Históricamente, quizás estamos más acostumbrados a sociedades científicas que están prácticamente solo centradas en proveer de herramientas, de recursos a sus socios, a sus profesionales sanitarios, ¿no? Pues elaborando guías, docencia, investigación, protocolos, vamos, lo que es súper importante y por supuesto tienen que seguir haciendo. Pero quizás ha habido una pequeña evolución y ya están empezando a mirar hacia afuera, hacia el resto de la sociedad, incluso a los pacientes, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como digo, la sociedad evoluciona. Y hemos pasado de una sociedad en la que con la mínima cantidad de información te era suficiente para subsistir a un momento en el que necesitamos mucha información, de todo. Incluso pues, de sanidad también. Nos pasa a todos, ¿no? Cuando vamos a la consulta del médico, ya hemos consultado por internet a ver qué me va a decir o qué me va a dejar de decir, y cuando estoy saliendo por la puerta de la consulta, ya estoy mirando a ver si lo que me ha dicho tiene sentido o no tiene sentido según Google, ¿no? Pues es que lo que pasa, lo que estamos sintiendo todos los profesionales sanitarios que nos dedicamos a la consulta, a la atención o incluso en el pase de visita de planta, es que se nos están quedando muy pequeñas las consultas. Que esos 5-10 minutos no son suficientes para dar la cantidad de información que necesitan nuestros pacientes y en general necesita la sociedad, ¿vale? Se nos está quedando muy pequeño. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos demandando o pidiendo a nuestras sociedades científicas que nos ayuden en este sentido, que nos provean de herramientas para comunicarnos, para proveer de esa información que necesitan nuestros pacientes, para proveer de esta información que necesitan los pacientes a la sociedad, que nos crean herramientas para ayudarnos, ¿no? Incluso, ¿por qué no?, que sean un canal de comunicación bidireccional entre la propia sociedad, a ver qué quiere la gente, y los profesionales sanitarios que la integran, ¿no? De hecho, ya hay alguna sociedad científica que está muy avanzada, por ejemplo, la Sociedad Española de Cardiología, no sé si conocéis la web que tiene para pacientes, que es súper completa, aparte de la información básica, tiene entrevistas, podcasts, recursos, herramientas, calculadoras, para que los propios pacientes se vean el riesgo cardiovascular. Tenemos la Sociedad Española de Reumatología con su página Inforeuma, que para los que trabajéis en consultas, totalmente recomendable para pacientes con enfermedades reumatológicas. Y también hay muchas aulas virtuales, como la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, ¿no? En este sentido, la farmacia hospitalaria habíamos hecho cosas, habían experiencias, habían iniciativas, pero quizás más a nivel particular de un servicio de farmacia o de un hospital. Pero nos faltaba ese sitio donde de manera colaborativa poder crear nosotros contenido de forma, pues eso, más agrupada, ¿no? Y por eso, pues hace unos 2-3 años, ¿no?, más o menos, empezó la SEF a desarrollar la escuela de pacientes, ¿vale? Como veis, ha sido una evolución muy larga, 2-3 años de desarrollo informático.
que se creó con la voluntad de tener un sitio donde los grupos de trabajo especialmente y en general todos los farmacéuticos de hospital pudiéramos crear contenido verificado y de calidad sobre medicamentos, pero también de enfermedades, de hábitos de vida, de farmacología, de todo lo que se nos ocurriera. ¿Vale? Y, por supuesto, estamos ahora en el siglo XXI, ya bastante avanzado. No nos vale solo con información por escrito. Ahora lo que queremos es que nos expliquen todo en un vídeo de Instagram de 2 minutos y si puede ser de 1, mejor. Entonces vamos a incorporar mucho material audiovisual desde el principio, con alianzas, de vídeos de administración, vídeos de cómo tomar medicación los niños, bueno, todo intentándolo hacer audiovisual para que tenga más público. También comentaros que desde un primer momento de desarrollo, cuando la escuela de pacientes era solo un esbozo, un dibujo, con mucha voluntad y poco contenido, se tuvo en cuenta la opinión de los pacientes, porque lo que teníamos claro era que la escuela de pacientes era para ellos y que quién es mejor que ellos para decirnos lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que podíamos mejorar. Entonces, en este momento inicial, que era solo un esbozo, se lo enseñamos al comité de asesores de pacientes en una reunión muy productiva. Nos devolvieron como 5 páginas de comentarios que tardamos años en poder desarrollar, pero fue muy enriquecedor ver cómo ellos se implicaron, nos pidieron, nos preguntaron, no llegó a este menú, esto está muy interesante, pero este botón no se ve casi, estas fuentes hay que mirarlas, el contraste porque hay gente que no ve bien, hay que corregirlo, hay que cumplir una serie de requisitos, etcétera. Incluso lo comentábamos antes José Antonio y yo, una de las cosas que nos pidieron, que nos sorprendió mucho, fue que querían saber, los pacientes, querían saber en nuestra web de Escuela de Pacientes a qué nos dedicábamos los farmacéuticos de hospital, qué podíamos aportarles. Y era una opción que ni se nos había ocurrido en ese momento y la incorporamos. Y de hecho, pues está teniendo sus visitas, curiosamente. Y no solo hay que contar con los pacientes, la opinión de los pacientes desde el inicio, sino que hay que hacerlo de manera continuada. Por ejemplo, este lunes pasado, esta semana, tuvimos una reunión por la tarde con la Asociación Española de Leucemia Mieloide Crónica, que estuvimos hablando de la web, se la enseñamos, de la escuela, y nos estuvieron dando pues, pinceladas de cómo podíamos mejorarla, para ver cómo podemos seguir enriqueciéndola. También hay que tener claro que no todo se puede incorporar. Por ejemplo, nos pidieron una base de datos de interacciones para ver si interaccionaban los medicamentos que se estaban tomando. Hay que llegar hasta donde podemos llegar y el resto pues ya igual redirigir a otras webs o a su profesional sanitario. No sé cómo voy de tiempo, creo que voy ya casi. Si puedo decir una cosilla más de la Escuela de Pacientes es remarcar su objetivo. El objetivo de la Escuela de Pacientes es acercar al profesional sanitario a la sociedad. Porque, como he dicho, la consulta se nos ha quedado muy pequeña. Esa información no la podemos dar. Además, todos conocemos la consulta, tanto médica como farmacéutica. Es un sitio que estamos todos nerviosos, que hay cola, que el paciente viene de malas noticias seguramente por arriba, que tienes la bata, que no ayuda a nada, en la mesa en medio. No es el mejor sitio para proveer de información, porque lo que entra sale, tal cual. Entonces, ¿qué pretende esta escuela de pacientes? Acercar, crear puntos de encuentro donde de manera más tranquila y con otra dinámica podamos llegar a ese paciente y que la información le cale. ¿Esto cómo lo hemos pensado? Pues creando puntos de encuentro, que van a ser webinars donde vamos a juntar a un farmacéutico de hospital, de la mano de un grupo de trabajo, un paciente y una asociación de pacientes. Y van a hablar, van a tener una conversación. ¿Vale? Que eso a veces es lo que nos falta en la consulta, tener una conversación tranquila, en la que vamos a hablar sobre un tema que nos interesa a todos, en especial a los pacientes, por supuesto, y se van a empezar a sacar conclusiones. ¿Vale? Por ejemplo, ya creo que lo ha comentado Cecilia, os invito el martes, que es el primer punto de encuentro de la mano de GDEFO, que es hablar de terapias naturales y cáncer de mama. Pues ahí vamos a juntar a una farmacéutica con una paciente con cáncer de mama y la Asociación Española contra el Cáncer. Y imaginaos qué conversación más enriquecedora para todas las partes va a haber ahí. Vamos, yo estoy deseando verla y vosotros seguro que también. No solo eso, sino que esto lo vamos a grabar, lo vamos a subir a la plataforma y lo vamos a etiquetar. De manera que dentro de 3 meses, cuando un paciente llegue a nuestra escuela buscando información sobre la abemaciclib, fármaco indicado para el cáncer de mama,
encuentre este vídeo, lo pueda visualizar y pueda pues, formarse también sobre terapias naturales y cáncer de mama. Y así todo tenerlo reunido, ¿vale? Nuestra idea es seguir con estos puntos de encuentro, hacer más, hacer todos los meses y ir así acercándonos a los pacientes, escuchando qué quieren ellos de nosotros, porque si vemos que la terapia naturales es súper interesante, pues igual tenemos que hacer un módulo de terapias naturales bien explicado por escrito donde ponemos todos estos vídeos. O sea, aquí esto está en una constante evolución, cogiendo ideas, explotándolas y dentro de las capacidades informáticas que tenemos, pues desarrollándolas, ¿vale? Y yo creo que ya está. Si queréis cualquier pregunta o cualquier duda, pues nos podéis preguntar. Muchas gracias, Pablo. Bueno, yo tengo aquí muchas cuestiones, algunas apuntadas, otras que se me han ocurrido según comentaban la presentación, pero bueno, abro el turno por si quiere alguien del público hacer alguna pregunta o comentario, pues aquí tenemos la primera. Cuando quieras, Carlos. Sí. Bueno, felicitaciones, José Antonio, por la mesa. Me parece más que importante, muy bien centrada. Los pacientes, a ver, no hay duda que tienen que estar, porque trabajamos para y por los pacientes. Entonces, me parece de mucho interés todas las reflexiones que habéis hecho, pero sobre todo me parece de mucho interés las reflexiones de Montse. Y si no te importa, le quería preguntar a Montse Gasol sobre esta situación que hay en el CatSalut de la acción de gobierno de la escucha activa y estructurada. No es baladí lo que has dicho. Y está muy bien dicho. Pero también, como está muy bien dicho, no lo has dicho todo. Entonces, me gustaría que profundizases un poco más en esa visión holística, porque cuando Tomás había hablado, yo tenía aquí apuntado pacientes, individual o colectivo, ¿qué ámbitos de actuación? Claro, y llegamos y dice colectivo. Pero vamos a buscarlos de manera individual, pero de manera no estructurada. Y vamos a hacer unas preguntillas copiadas del NICE, pero alguna intención tendrá. Entonces, porfi, ¿podrías bajar un poco más al detalle de todo esto, de esta reflexión? Y luego tenía otra también para Antonio López, pero bueno, si me dejáis, simplemente. Te dejaremos. La visión colectiva, bueno, y en nuestra experiencia con los pacientes, lo que sobre todo los comentarios que más nos aportan, ¿no? O cuando más intervienen, sobre todo es, pero hay resultados de calidad de vida, pero está diciendo que la seguridad está bien, pero a mí me parece que esto pues es grave, o ¿no? Aquí hay 2 muertos y tú, ¿no? O el comité ha considerado que esto a lo mejor, ¿no? Damos por hecho que temas sobre seguridad que bueno, o no los banalizamos porque no se banalizan, pero es verdad que los normalizamos a lo mejor dependiendo de qué terapias, y ellos nos resaltan este tipo de información, ¿no? Otra visión colectiva que dan es sobre todo pues, que haya coherencia, ¿no? Asegurar que haya coherencia entre las distintas evaluaciones, es decir, entre distintas patologías, entre distintas áreas, que se asegure la equidad también, ¿no? Entre distintas patologías, pero ellos vienen en representación de los pacientes y a veces sí que nos decían, es que yo, ¿no? Esta patología es tan compleja que a veces no la conozco o tengo que contactar con la asociación de pacientes de la patología tal para poder aportar un poco más, ¿no? En la discusión. Entonces nos dimos cuenta de esto, que la visión colectiva es la que necesitamos para realmente pues, ser coherentes en las decisiones, en ser transparentes y en tener la visión, ¿no? De paciente-usuario, pero nos faltaba llegar a conocer la necesidad real en la patología concreta y la realidad de las familias, ¿no? Que viven, del paciente, familiares, tutores, ¿no? Que viven con esa patología.
Entonces, bueno, lo de NICE, nada, una persona del equipo fue a hacer un stage por allí y dijo, oye, ahí hacen esto y realmente enriquece mucho la discusión. Y dijimos, bueno, pues vamos a probar, ¿no? Y por eso he dicho que lo hicimos de forma no estructurada, un poco como prueba piloto, a ver qué tal iba, para suplementar un poco esta visión, ¿no? Esta visión más concreta. El médico especialista, que también los contactamos obviamente, que son expertos en esa patología y nos trasladan eso, ¿no? Pero obviamente queríamos tener más cerca esta opinión, ¿no? más personal. Entonces lo hicimos, pero también nos costaba un poco estructurar qué paciente, cómo lo hacíamos, la confidencialidad, cómo escogíamos el paciente, incluso a veces en patologías muy graves, muy graves, nos generaba incluso un poco de, ¿no? ¿Cómo decirlo? Como de cosa preguntar, ¿no? ¿Qué esperas de un nuevo medicamento en un paciente que a lo mejor pues tiene un pronóstico absolutamente nefasto, ¿no? Y bueno, pues esas reflexiones las hicimos, paramos, ¿no? De hacer estas encuestas porque pensamos, paramos, ha ido bien, porque sí que nos sirvió mucho para las discusiones ver realmente las necesidades en la patología, pero pensamos, esto lo tenemos que estructurar y hacer bien, ¿no? Es uno de los objetivos, no sé si de esta manera o de otra, pero sí que queremos reflexionar un poco sobre cómo avanzar en este acercamiento a la patología. Es lógico que no podemos tener un paciente por patología cada mes que evaluamos 3 o 4 medicamentos, ¿no? Esto no puede funcionar, por eso representan a un colectivo, ¿no? Al paciente usuario. Pero bueno, a lo mejor en determinadas patologías, en determinadas circunstancias, hacer esta escucha activa más concreta. Pero es plan de acción 2025 y estudiar un poco también y mirar qué se hace en otros sitios. Sí, En la plataforma también pueden entrar en la página web, hay otra herramienta que le llamamos el CROBI, que está dirigido precisamente a esa escucha de la persona concreta, cómo está viviendo su enfermedad crónica, ¿no? Estamos muy interesados en conocer qué bienestar psicosocial tiene la persona, cómo ha impactado en su vida, se ha perdido el puesto de trabajo, se ha perdido relaciones sociales, incluso de pareja, si está manejando su día a día sin caer en una depresión, todo ese tipo de cuestiones que condicionan tanto la vida de la persona y la actitud de la persona, el afrontamiento de la enfermedad, que va a condicionar pues, las terapias, como todos sabemos, de forma muy importante. Nos es muy importante conocer desde la plataforma, yo he hablado un poco a nivel macro, a nivel meso, que estamos hablando de hospitalaria, pero efectivamente la vivencia de la cronicidad en esa escucha activa, ¿no? Queremos tener datos y queremos contrastar también esos datos y contrastarlos con ustedes, ¿no? Para que vayamos viendo la mayor eficacia de las terapias que hacemos en el sentido de crear bienestar, ¿no? De cómo convivir con las enfermedades crónicas sin que la enfermedad te condicione toda tu vida, sino que seas capaz de manejar la enfermedad para poder tener tu propia vida, ¿no? Que ese es el objetivo que tenemos que perseguir, porque eso ya es salud en sí mismo, ¿no? Y luego la percepción de la enfermedad es clave detectarla. Por eso hemos empezado con esta. Es muy interesante, es muy sencilla de aplicar, la podemos aplicar incluso con nosotros mismos, ¿no? Sobre cómo estamos percibiendo bueno, pues, enfermedades que tenemos ya más de la mitad de la población, ¿no? Algún síntoma cronificado, alguna enfermedad crónica. Porque yo creo que tenemos que tener la perspectiva del paciente, que en definitiva es un rol que tenemos cuando estamos utilizando un sistema de salud, pero que estamos hablando más de la sociedad, de la ciudadanía, que nos organizamos para participar en un sistema, ¿de acuerdo? No porque seamos diferentes, los profesionales de los pacientes, ustedes tienen familiares que tienen enfermedades crónicas, hijos, sobrinos, mayores. Al final nos interesa a todos que la ciudadanía estemos participando. Y la excelencia en la gestión de un sistema tan potente como el que tenemos en España, pues le faltaba esto, ¿no? Para conseguir avanzar en la excelencia, que la ciudadanía
esté participando de forma muy activa. Yo creo que ese es el concepto, ¿no? Y en esto tenemos que avanzar mucho como conciencia colectiva. Nosotros lo que hemos hecho en la plataforma ha sido organizarnos la ciudadanía que tenemos. Estamos conviviendo con enfermedades crónicas, efectivamente, para dar estos pasos, para formarnos, para organizarnos, para poder tener un compromiso, ¿no? Involucrarnos, pues como ya trabajamos de forma permanente y activa en la Agencia Española de Medicamento. Y esto es un ejemplo, como se ha puesto cantidad de ejemplos, desde las enfermedades raras, desde muchas enfermedades, y desde la propia plataforma estamos trabajando de forma muy activa. Pero como ciudadanía que percibimos cómo se puede mejorar, que nos formamos también para participar de forma activa y vemos que esto tiene sentido, ¿no? Yo creo que esto nos da satisfacción a todos. Es decir, se está perdiendo el miedo a la participación de los pacientes. Y esto es lo que la plataforma también pretendía, ¿no? Hemos venido para colaborar, hemos pedido para mejorar su trabajo, para hacer incidencia política, hemos venido para serenar también, ¿no? Porque se vive con demasiada tensión en el Sistema Nacional de Salud. Y todo esto, los pacientes necesitamos tener al profesional contento, el profesional dedicado y centrado en nosotros, ¿no? Y no preocupado por otras muchas cosas, porque no tiene medios, porque no hay personal, porque todo este tipo de cosas nos preocupan, igual que ustedes nos deben de preocupar. Y esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Sí, me encanta lo que has dicho y la reflexión que has hecho, o sea, el no tener miedo al paciente. O sea, es clave, es clave. En el año 99, y por eso quería decirle, no sé cómo te llamas nunca, Antonio. Por eso quería la pregunta iba a Antonio. En el año 99 yo participaba en un comité de seguridad de medicamentos en la ya Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en donde se debatió la participación del paciente en ese comité. Y el miedo que teníamos, por Dios, a que por favor que no supiese lo que pensábamos. Y ahora es lo más natural del mundo y reclamamos la participación real y activa. Por eso mi pregunta a Mons, estructurada, sí, y escucha, ¿no? Normalizada, no normalizada. Y Antonio hacía una reflexión antes de un miembro que participaba en el Comité de Evaluación de Medicamentos y Seguridad a nivel europeo, ¿no? Un ingeniero, de huérfanos, un ingeniero que tiene un hijo, ¿no? Tal. Y me pregunto ahí, puede ser este señor o otro, ¿no? ¿Cómo vivís desde la agencia todas estas evaluaciones de medicamentos huérfanos en donde se pone el papel del paciente, en donde hay muy pocos pacientes, en un medicamento que quizás la expectativa de tratamiento y de mejora es ínfima, por no decir muchas veces, como ha ocurrido con un medicamento hace poquito que se ha retirado del mercado de una enfermedad rara? ¿Cómo vivís esta situación y cómo lo viven los pacientes? Porque entiendo que reclamarán también, o sea, la puesta en el comercio, ¿no? Digamos, en el mercado de medicamentos, que den expectativas, bueno, pues de mejora de vida, porque muchas veces lo único que se busca es mejorar la calidad de vida, pero también cuál es ese valor del medicamento en todo el aspecto social del medicamento, porque eso está escrito en la ley de garantías, o sea, el valor social del medicamento que no sé si realmente se mide. Bueno, es complejo muchas veces separar, tanto en el Comité de Huérfanos como cualquier otro medicamento, comité en este caso la Agencia Europea Nacional, es muy difícil de separar las expectativas que tiene el paciente con cómo eres capaz tú de cubrirlas. La única opción que tenemos nosotros como evaluadores es separar eso de la información que tú tienes realmente delante y evaluarla, y luego ser capaces de comunicar correctamente a los pacientes cuál es el valor real del medicamento. Un poco por rebajar esas expectativas, pero es un ejercicio, el que dices, es bastante complejo, ser capaz de separar eso. Pero es verdad que a nosotros como evaluadores
ese aspecto muy técnico, tienes que intentar muchas veces separarlo de lo emocional, que es a veces lo que sucede cuando un paciente, pero no solo el de huérfano, no, esto no ocurre en enfermedades raras. Yo he estado en discusiones en el comité de medicamentos de uso humano, donde el paciente ha expresado su punto de vista y para lo que él es el valor real de un mes más de algo, a lo mejor tú desde el punto de vista técnico no lo das un valor terapéutico real y está bien que te lo cuenten. Es muy importante. Hay que tratar de separar lo emocional de lo que es evaluación técnica pura y dura, pero no está mal que de vez en cuando nos recuerden que quizás detrás de ese número o ese intervalo de confianza hay algo que verdaderamente es importante para un paciente. Muchas gracias, Carlos, por las preguntas. No sé si tenemos otra pregunta de Vicente. Bueno, yo te quería preguntar también a ti. Carlos, te llamas, ¿no? No. Antonio. Antonio, perdona. Disculpa. Si es un nombre muy común. ¿No te gusta? Vale. Que, nada, si en la evaluación un poco los pacientes... Y es que yo no sé si vosotros al evaluar también contabilizáis costes sociales o costes laborales. Y los pacientes, ¿qué opinan de esos costes? ¿Si los ponen sobre la mesa o no? ¿No se habla? Dependiendo del medicamento sí que tenemos en cuenta el valor social del mismo y a ver, yo que trabajo entre otras cosas coordinando el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos, estoy peleándome para que en la evaluación de los antibióticos se tenga muy en cuenta el valor social que tiene reducir la incidencia, usar bien los antibióticos y reducir la incidencia. Yo creo que sí no es fácil, pero si me hablas ya para temas de precio y financiación, nosotros sí que mantenemos una distancia clarísima en lo que tiene que ser la evaluación del posicionamiento y el valor terapéutico de un medicamento, de lo que cuál es luego su valor en cuanto a costes económicos, pero sí que tenemos en cuenta ¿Y la perspectiva vuestra es diferente de la del paciente? ¿O notas que...? No te diría que hay un 100%, pero vuelvo a la misma pregunta que ha hecho él. Quizás alguien nos tiene que recordar cuál es el valor de que un paciente, en lugar de no poder caminar nada, sea capaz de caminar 8 metros. Que muchas veces lo sabemos, ahí sí que es una enfermedad rara, pero está bien que nos lo recuerden. Y vuelvo al caso concreto de los antimicrobianos. Es muy difícil tú valorar un antibiótico nuevo que aporta una no inferioridad frente a algo, cuando tú lo que esperas es superioridad, pero tienes que tener en cuenta todo lo demás de contar con una alternativa terapéutica razonable que te permita reducir la diseminación de resistencias. Pues te digo que sí que se tiene en cuenta. Vale. Gracias. Si me permites hacer un apunte sobre la evaluación económica desde la perspectiva social, que es muy deseable, pero tremendamente complicada. Y de hecho es muy difícil y faltan datos económicos y genera muchas trabas para realizar realmente buenas evaluaciones económicas con la perspectiva social, que es la ideal, pero las guías de evaluación económica, de hecho, incluso la del Ministerio, ¿no? Se posiciona en hacer la evaluación económica desde la perspectiva del sistema público, ¿no? Desde la financiación y complementarla con la social, pero bueno, quizás lo hablamos en la cena. Bueno, nos quedan todavía unos minutos para si hay más preguntas. Ismael. Un momentito, el micrófono. Al hilo de lo que acabas de decir, nos empeñamos en intentar poner valor a cosas que es muy difícil, prácticamente imposible, ¿no? Calidad de vida, años de vida ganados, ajustados por calidad, caminar 8 metros, 10 metros, y nos preguntamos eternamente cuánto cuesta esto. Preguntas que no van a tener respuesta nunca. ¿No es mejor iniciar el camino de situar el coste de los medicamentos en relación al proceso de I+D, garantizando un retorno razonable pactado con las compañías farmacéuticas? ¿No parece un camino mejor? Es un debate, ¿eh? Supongo eso, pero también es un Es un debate de cena, ¿no? Por eso lo digo, ¿no? Porque por eso lo digo, ¿no? Porque es un debate, ¿no? Como es un debate, pues mola, ¿no? No sé, Bueno, les preguntamos a los pacientes cosas que no nos pueden contestar. ¿Cuánto vale andar 8 metros a un paciente con una enfermedad rara que le impide caminar 0? Eso no tiene respuesta. ¿Cuánto vale? Pues es incalculable. Si yo tengo una enfermedad que me impide andar 8 metros y un fármaco me dice que voy a andar 8 metros, pues para mí es un valor incalculable, claro. Sí, claro. Entonces, yo creo que debemos situar el debate en otro sitio.
o sea, el debate de los costes de los medicamentos y tal, porque si no, entramos en un territorio que no acabamos de concretar, ¿no? Yo creo que es mejor el otro, creo, no sé. Lo que pasa que, bueno, yo quiero, cuando hemos comentado lo de perder el miedo, ¿no? No sé en qué momento ha salido esta palabra, ¿eh? Perder el miedo a la participación del paciente. Quería exponer, ¿no?, la experiencia que teníamos en los cursos que hacemos en Eurordis, en la Summer School, que es de capacitación de pacientes de enfermedades minoritarias, pero bueno, participan tanto pacientes como investigadores o incluso pues, gente que trabaja en profesionales sanitarios. Y justamente en los talleres que se hacen de beneficio-riesgo e incluso de coste-efectividad, te sorprendería mucho, ¿no? O sea, vamos a veces con un prejuicio que no se corresponde, ¿eh? Que son mayoritariamente los pacientes que dicen, no, es que este fármaco no, o sea, son mucho más críticos de lo que a priori podríamos pensar, ¿no? Y a veces han sido los propios pacientes en nuestros talleres que han dicho, no, este medicamento yo veo claro que a lo mejor no está aportando, ¿no? Aún y siendo los talleres basados en patologías, como ya comento, raras, muy graves y muy discapacitantes, ¿no? Es decir, que yo creo que este camino es el que hay que seguir y que los pacientes, como todo el mundo, pues es capaz de entender cuando tú marcas o cuando estableces, ¿no?, cuáles son los criterios regulatorios, los normativos y los éticos, y además los capacitas para entender, sin ser médicos, sin ser farmacéuticos, pero para entender la metodología de investigación, son personas que tienen pensamiento crítico, ¿no?, y que pueden, obviamente, pues, balancear el beneficio-riesgo, ¿no? Y que realmente, pues, como he comentado antes, nos dan mucha más, nos llaman mucho más la atención sobre aspectos de seguridad que a lo mejor nosotros pues, pasamos más de puntillas, ¿no? Y nos fijamos más en la eficacia, ¿no? Por eso comentaba lo del valor holístico y también hablar de dinero, ¿no?, que a veces nos cuesta, pensamos que da como miedo, pero no, hablar de costes, somos todos capaces de hablarlo y hay que hablarlo y transparentarlo. Si me permites, sí. Yo creo que dos ejemplos, ¿no? Uno muy colectivo y otro particular, si me permiten. Todos recordamos hace 10 años a los pacientes en la calle reclamando con hepatitis C, con pancartas en el ministerio, pidiendo un medicamento que se llamaba Sovaldi, ¿verdad? Acabamos de crear la plataforma y estuvimos con el ministerio en aquel momento. El ministerio tenía sobre todo números en la mesa del coste del Sovaldi en aquel momento, que era caro, y del número de pacientes, y como que no era soportable económicamente. Le trasladamos, es que la inversión que se va a hacer en cortar una enfermedad, esto es incalculable en valor económico en el futuro también, pero la cantidad de vidas que vamos a salvar con ello, ¿cómo se calcula eso económicamente? Bueno, al final hubo incluso una crisis ministerial y se creó un comité para trabajar sobre el tema y 10 años después, en España, la hepatitis C está prácticamente desaparecida. Somos el país más avanzado en el mundo en este momento. Pero es que además hemos cortado la transmisión, que es muy importante, no solamente los pacientes que lo decían, sino que eran transmisores continuos de la enfermedad a otras personas. Luego, ese concepto de coste directo de mi presupuesto anual que no tengo, trasladado a inversión social, a inversión a las personas, nos ha pasado también con la fibrosis quística y con mi hijo. Puedo hablarles porque su ejemplo es paradigmático también. Hemos luchado por un medicamento que era muy costoso también, el Calideco, que además lo suministran ustedes en los hospitales, y el Kaftrio después, ¿verdad? El Calideco nos costó casi 2 años conseguir que se autorizara. Ese medicamento, mi hijo estaba en lista de trasplante. Mi hijo estaba ya con oxígeno, con un coste sanitario de ingresos de 4 y 5 ingresos de no menos de 2 semanas cada año. Si vamos sumando costes, ha sido conseguir el medicamento y lleva ya casi 5 años sin entrar en el hospital. Va solamente a la farmacia a buscar el medicamento, ¿de acuerdo?
está trabajando, está cotizando a la Seguridad Social, está pagando sus impuestos porque ha creado una empresa, tiene 8 trabajadores, que está creando riqueza para todos. Y eso es porque hemos conseguido esa salud que el medicamento, que parecía tan caro, está produciendo. Claro, a lo largo de la vida de una persona, de que esa persona la tengamos continuamente medicada, con un trasplante además, con todo el coste del trasplante, más el mantenimiento del órgano, los ingresos permanentes, a que una persona pase a ser un ciudadano que puede estar cotizando, que puede estar... Y además con el medicamento, efectivamente, que es caro. Pero ¿cuánto vale eso? Yo creo que eso es muy importante, que cuando se evalúan los medicamentos se tenga en cuenta, ¿no? Y que ya vamos teniendo muchos ejemplos de éxito en personas, de éxito en colectivos, incluso como pasa con la hepatitis C, y de éxitos de país, que esto es muy importante. Si nos arriesgamos, si invertimos en las personas, muy pocas veces hay que retirar un medicamento del mercado. Claro, cuando hablamos de personas en las que la incidencia es muy pequeña, pues yo entiendo que los medicamentos son mucho más caros y además pues hay que decir, ¿qué incidencia tiene esto en el conjunto de la población? Bueno, pues en este momento más de la mitad de las personas con fibrosis quística en España están ya medicadas con el Kaftrio, y es que ha cambiado completamente su vida. Y ya los niños con fibrosis quística tienen una expectativa de vida no de 40 años, no sabemos. Mi hijo tiene 34 años y me habían dado como pronóstico 8 años de vida. Bueno, pues esto quiere decir que la medicina, si le damos oportunidad, si damos oportunidad a las personas de bueno, pues recibir esos medicamentos a tiempo para salvarle su vida, para ganar calidad de vida, pues también podemos tener perspectivas de este tipo. Y esto es lo que defendemos, ¿no? Bueno, yo creo que yo tenía varias cuestiones aquí, pero que ya por el tiempo no vamos a abordar. Y yo creo que ha sido una mesa muy interesante donde vemos diferentes iniciativas, donde sí es real esa participación activa del paciente y que tiene un impacto luego en diferentes actuaciones, en diferentes niveles. Y yo por concluir creo que y he señalado lo mismo que ha comentado Carlos, y es esa palabra que ha salido a relucir, que es el miedo al paciente, ¿no? Yo creo que ha habido mucho tiempo, igual todavía hay ese miedo a veces de incorporar al paciente en muchas de nuestras actuaciones, y que precisamente será ese miedo es por los prejuicios que tenemos, ¿no? Pero vemos que quizá con esa incorporación realmente nuestras actuaciones vayan dirigidas de mejor forma a conseguir esos mejores resultados. Yo por mi parte, muchas gracias a Tomás, a Monse, a Antonio y a Pablo por vuestra participación, y bueno, y a todos vosotros pues muchas gracias.